Y aquí está Marta María Valdés López, la doctora Marta María, que quería ser artista y terminó siendo maestra. Vamos a, ya tenemos, ¿por qué no vamos con la historia? Vamos a presentar un momentico. Solemos a decir, presentar a esta mujer con una síntesis de lo que dice normalmente esas biografías o esos currículum que uno escribe y le dicen, déjalo en 5 líneas. Vamos a ver quién es Marta María. A veces olvidamos que este programa se transmite por radio también. Perdonen los que están conectados a la radio y no escucharon lo que se decía, se los digo yo. Marta María es graduada del Instituto Superior Pedagógico Enrique José Barona y de la Universidad de La Habana. En el pedagógico como profesora, por supuesto, y en la Universidad de La Habana como historiadora. 2 carreras. Como licenciada. Hay que ser licenciada en historia, ¿no? Hay que ser guapa para hacer 2 carreras y además al mismo tiempo tener una familia, llevarla adelante. Después cumplió servicio social por allá por Camagüey, formadora de maestros por allá, formadora de maestros por aquí en el famoso José Martí de La Habana Vieja, y después en el perfeccionamiento educacional, el IPE, perfeccionamiento educacional, de eso estaremos hablando también, y tiene órdenes que yo quería que me explicara. ¿Por qué esas órdenes? ¿Qué significan? Vamos a empezar hablando. La verdad que llevamos casi 15 minutos y he hablado yo sola. Deja que usted se suelte. A ver, ¿verdad que quería ser artista? A mí se me ocurrió la pregunta cuando ella me hablaba por teléfono, digo, esta mujer tiene la voz de una actriz. Bueno, muy buenas tardes, Arlene. Yo pienso que lo primero que debo hacer antes de responderle este deseo de haber sido artista es decirle que hoy estoy acá con una carga inmensa por la sorpresa de estar en Historias de Vida cuando tengo tantas personas valiosas con historias tremendas que podían estar ocupando este espacio. Así que me siento un poquito con esa responsabilidad de que mis compañeros a lo largo de tantos años de alguna manera se sientan representados en una maestra más que ha compartido con ellos 45 cursos de... 45 cursos. Este es mi curso dando 45. clases, es decir, después de graduada. Exacto, exacto. Pero ¿verdad que quería ser actriz en una época? Sí, sí, así ¿Fue su vocación? Fue mi... Bueno, pienso que mi vocación, pienso que al menos ese deseo de... más bien un deseo natural para el teatro, y sí, muy joven, adolescente y joven, pues participé en casas de cultura, hice cosas con teatro, tuve instructores de teatro buenos, y con esa intención pues incluso traté de presentarme a la escuela de arte, pero bueno, no fructificó. ¿Por qué? Pues así, a fuerza de ser totalmente honesta, por prejuicios de familia, que no consideraban que la escuela de arte pues debía ser para la hija que tenían en casa. Y no fructificó esa idea. Yo creo que... A tantos nos ha pasado. ¿Sí? Sí, sí. Como seguramente le dijeron, artista no, primero hay que ser profesional, como si ser artista no fuera... Pero usted al final ha terminado siendo un artista de la educación. Seguro. Creo que eso es parte de... Es decir, el arte de enseñar fue el que descubrí a lo largo de mi preparación como profesora, después a lo largo de todos estos años de trabajo. ¿Por qué? Pero ¿por qué si no el arte? ¿Por qué educación? Educación fue una tarea, porque ha sido tantos años una tarea de la revolución. Fue eso, ¿no? Fue eso. ¿La convocaron? Sí, exactamente. Alumno de preuniversitario. En aquel momento cursaba el último año en el preuniversitario Manolito Aguiar de Marianao.
se produjo una gran asamblea a la que fuimos convocados los estudiantes, los militantes, y allá fue una comisión del Instituto Barona, y en esa asamblea era una asamblea justamente para... Esa donde todo el mundo levantó la mano, esa foto. Esa foto es una... Qué linda foto. Bueno, mire qué bonito recuerdo. Esta flecha señala a usted. A mí. Allá atrás, en el fondo, pero es una escuela al campo, es lo que me suena, ¿no? Es la graduación de mi curso en el Barona. El Barona, en ese año, los jóvenes que nos graduábamos, 1971, decidimos ir a graduarnos al Escambray. No se hizo graduación en teatro, no hubo vestidos largos, no, nada de eso. Una parte de nuestros graduados fueron a construir una escuela que hoy está en Comanayagua, allí, sí, ¿verdad? a la vera del Escambray. Y el resto, porque no era necesario que todos estuviésemos en la tarea de construir aquella escuela para Comanayagua, pues fuimos al plan de cítricos también en Comanayagua, y ese era el campamento. Esa foto es de esos días de graduación, así, en ese autobús. Y yo, aquí esta también es el Escambray. Esto es en Pinar del Río, también con los compañeros del pedagógico. Ahí hay un grupo de compañeras que valiosísimas, que cursaban el mismo año que yo, éramos de distintas carreras. Y esto fue una excursión que hicimos a Pinar del Río, a recorrer la Cueva del Indio, a ver... Ahora, porque una profesora de historia debe recorrer su país, también conocer a Cuba. Pero yo pregunto, ¿por qué la historia? Bueno. Desde que le plantearon ser maestra, ¿pensó que fuera historia? Pues creo que lo pensaron por mí. ¿Quién? Otra colega que estaba llenando las planillas del Barona en el momento en que yo di mi aceptación de que sí, que me incorporaba a carrera pedagógica, pues la compañera que estaba llenando las planillas me preguntó, me consultó para qué especialidad vas a ir, pensando en, bueno, íbamos al pedagógico superior, y yo le dije, bueno, una carrera de humanidades, podría ser literatura, y ella me dijo, no, mejor historia porque solo teníamos menos, no sé si 3, 5 para historia. Y así llegué a historia. Y he llegado a amar tanto la historia y la enseñanza de la historia que creo que mi primer acto de gratitud tiene que ser para Tula, esa compañera Gertrudis, que éramos compañeras en aquel momento en el comité de base y que fue la que llenó las planillas y puso que yo fuese historia. Y esa vocación por el arte, por ser artista, por hacer teatro, ¿también no se realiza un poquito frente a un aula dando historia? Totalmente, totalmente. Se realiza a plenitud. Yo incluso podría decirle, hoy, por ejemplo, yo trabajo los actos políticos y también esa parte cultural y un poco dirijo estas cosas y escribo guiones y hasta una canción escribí para la Lisa. ¿Verdad? Bueno, sí. Porque de la Lisa vamos a hablar ahorita, porque ella ha convertido su municipio, la importancia de que la historia local se conozca, está haciendo un libro. Yo no sabía que la Lisa tenía historia como para un libro. Pues tiene, y ya está terminada, ya es una obra que he compartido con otra valiosa maestra de la Lisa, una compañera que admiro y quiero muchísimo, la compañera Miriam, que escribió juntas. Ahí estamos viendo. Míralo aquí. Ajá, estos son los créditos del libro y su contraportada. En el año 2003 ya lo... Pero una marianense haciendo la historia de la Lisa, ¿por qué no hizo la historia de Marianao? Bueno, la de Marianao la abordaron otras personas. Pero además en esto también hay mucho de historia, porque realmente Marianao, por ser el centro en la viejísima división política de la República, pues Marianao tuvo siempre un historiador y la Lisa siempre quedó en la periferia. Entonces Marianao tiene una historia riquísima, hermosa, pero más investigada. La historia de la Lisa estaba muy virgen en el momento en que empezamos a construirla. Vamos a recordar, usted después... Bueno, va a Camagüey, yo decía, para ahorrarnos un poquito de tiempo en el diálogo, y se convierte, es decir, su servicio social es formadora de maestros. En una escuela formadora de maestros. Y después es formadora de maestros también aquí en La Habana. Bueno, después, cuando regreso a La Habana, soy profesora de preuniversitario. Mi entrada a La Habana, después de cumplido el servicio social, es lo que me hace maestra de preuniversitario en el Instituto Preuniversitario de La Habana, en el número 1 de La Habana, José Martí.
Que es una escuela emblemática. Emblemática. Y además en el IPE, Instituto de Perfeccionamiento Educacional, va después. Después. Ya. Bastante después, porque primero del preuniversitario yo salgo ya años después a la estructura de Dirección de Educación, Dirección Provincial de La Habana, antes de la División Político-Administrativa, y después en La Habana hablo de lo que hoy es Mayabeque y Artemisa. Ya, yo siempre he oído que es muy agobiante el trabajo del maestro, porque además de las clases durante el día, conocer a los alumnos, trabajar con ellos individualmente, estoy hablando de los grandes maestros, de los buenos maestros, hacer las cosas de la casa y además estudiar. ¿Cómo se le ocurrió hacer una carrera universitaria? ¿O dejó por un tiempo la escuela y se matriculó en el curso diurno? No, para nada. Por curso para trabajadores, yo hice la licenciatura en Historia. Era es como que le inocularon a uno ese sentido de que tienes que saber más. El maestro que se respeta no tiene otra alternativa que estudiar siempre. Siempre, todos los días. Profesores inolvidables. Dicen que por esa universidad, pasar por ahí, Sí. Profesores como Fernando y Hortensia. Es decir, yo pienso que soy de una generación privilegiada en la formación de la universidad. Vamos a decirlo, para los jóvenes que no conocieron esa etapa, Fernando Portondo y Hortensia Pichardo daban clases en la universidad. Daban clases en la universidad y además todavía estamos trabajando con sus valiosísimos textos. A Hortensia sobre todo aportando las investigaciones, ¿no? Con Hortensia aprendió a buscar en la historia, digamos, para poder hacer un libro como el de la Lisa. Con Hortensia aprendí la responsabilidad que se tiene. Ahí tiene Hortensia Pichardo condecorada por Fidel. Exacto, qué hermoso. Que sirva de homenaje a esta mujer, igual que a su compañero, al doctor Fernando Portuondo. Manuel Galich también me dijo que le dio clases. Manuel Galich me dio clases en curso de posgrado. Es decir, me acerqué mucho a la historia de América en posgrado y ahí tuve la oportunidad de tener a Galich de profesor. Qué reto, qué desafío, a igualar a esos hombres y mujeres, ¿no? de la historia de Cuba y que estén hoy. Bueno, yo quiero hacer una pausa un momentico porque así como corriendo, les quiero decir que nos fuimos a buscar gente que hoy recibe clases de Marta María. Ya sabe que aquí la mayoría de la gente le puso María Marta por aquello de la novela brasileña. Pero aquí casi todo el mundo se equivocaba y decía, no, porque María Marta que viene a la mesa no es María Marta, es Marta María. Con Marta María nos fuimos hasta el Memorial José Martí. ¿Por qué Marta María escoge ese lugar para dar sus charlas con historiadores, ¿no? Con profesores de la Lisa? No, de la provincia. Ayer estábamos en un encuentro con los profesores de preuniversitario de la provincia. Vamos a ver qué tal da las clases, qué dicen sus alumnos, porque no vale solo la opinión de ella, vamos a escucharlo. No hacen falta alas para hacer un sueño. Bueno, conozco a la doctora Marta María Valdés López hace 28 años. Precisamente cuando termino mi servicio social, que soy ubicado en La Lisa, yo siendo de Plaza de la Revolución, y desde el primer encuentro que tuve con ella en una preparación metodológica, preferí 21 años estar fuera de mi municipio y pertenecer a ese municipio del cual tengo gran sentido de pertenencia, precisamente por todo lo que Marta me ha demostrado y me ha enseñado. Marta María es la historiadora de la Lisa, así le llamamos porque Marta María fue precisamente la que escribe la historia local de la Lisa. Marta María es una referencia para la historia a nivel nacional, provincial, municipal y local. Ella es una profesora muy exigente a la hora de impartirnos la clase, a la hora de darnos una tarea a cumplir, es muy exigente, pero a la hora de señalarnos un error, es muy persuasiva, muy flexible, lo hace de una forma muy dulce, además lo habla así y nunca deja de usar ese vocabulario del argot cubano. La cubanía esa que ella tiene dentro, ese sentimiento, ese amor con que ella da sus clases, hace que nosotros aprendamos más. Realmente ha sido una metodóloga y una conocedora de historia que ha servido para enseñarle
a miles y miles de maestros que se encuentran en las escuelas y que fueron formados como resultado de sus conocimientos, de su preparación y de su experiencia, en la cual debemos destacar no solamente el conocimiento, sino los sentimientos que sabe poner en la enseñanza, las emociones que ella tiene, pero que además sabe despertar en aquellos que la escuchan. Imitar a Marta María prácticamente podemos decir que es algo imposible. Ella, pienso que en lo que la he conocido, en los contactos que hemos tenido, a través de diferentes preparaciones, pienso que es única. Única por su manera de ser, única por su manera de enseñar. En este caso, no es imitarla, sino seguirla. Solo el amor alumbra lo que perdura. Y bueno, yo pensaba también escuchando María del Carmen Ramón, que es nuestra colega que ha hecho estas entrevistas, me decía, Lynn, si supieras que me quedé, como llegamos antes que terminara la charla, y me quedé enamorada de la manera de dar clases de Marta María. ¿Cuál es el secreto? Sentirlo. La historia tiene que conocerse, pensarse y sentirse. La historia se siente, Arlene. Uno la lleva adentro, no hay modo de sentirse externamente describiendo un hecho histórico, especialmente si se trata de un hecho de la historia de la patria. Ahora, usted fue maestra de maestros, usted dio clases en escuela formadora de maestros y a lo mejor enseñó a muchos que no eran profesores de historia, o siempre enseñó a profesores de historia. No siempre. He trabajado con distintas especialidades. Por lo tanto, ¿y el profesor que no tiene la historia para agarrarse de la emoción, qué hace? El que da matemática, física, química, que son tan duras, para mí digo. Sí, pero es que, sabe, toda ciencia, cualquier ciencia, tiene historia. Y el que verdaderamente explica las matemáticas, si está trabajando para formar sentimientos en los alumnos, para formar convicciones, para formar valores, pues tiene que revelar, junto con el conocimiento matemático, el conocimiento de la historia de esa ciencia. Y eso también educa en ese sentido. Hace unos días escuchaba al vicepresidente del Consejo de Estado en una reunión en que decía, tenemos que lograr persuadir a que todos los maestros sepan que tan importante como conocer el teorema de Pitágoras es conocer quién era Pitágoras, en qué época existió y de dónde salen, por supuesto, esos brillantes conocimientos que le aportó a esa ciencia. Es decir, que usted también ha trabajado el concepto ese, no solo en la historia, sino en la historia de cada materia. Es importantísimo para el profesor saberlo, ¿verdad? Es parte de su identidad, es parte de su sentido de pertenencia, es parte de su formación. Porque hay profesores que explican teóricamente una asignatura tal cual viene en el programa y uno no los entiende. ¿Con qué tendrá que ver? Con la metodología sobre todo. La ciencia madre, es decir, una ciencia particular, dígase la historia o dígase la matemática, es ciencia per se, por ella misma. Pero es que el secreto de la educación está en que esa ciencia la convertimos en una ciencia metodológicamente tratada. Y cuando falla eso, cuando no se tiene el camino metodológico, cuando no se tienen los recursos y las herramientas para hacer asimilable y comprensible el conocimiento de la ciencia, entonces viene el fracaso pedagógico. Usted trabajó un año, ¿qué tiempo trabajó en el Instituto de Perfeccionamiento Educacional? No, el IPE. En el Instituto de Perfeccionamiento Educacional trabajé varios años, es decir, prácticamente la década del 80. Solo que trabajando en el IPE, pues fui seleccionada para participar en los colectivos de autores para los libros de texto del segundo periodo de perfeccionamiento de la educación general. Y por tanto paso en el ministerio varios años trabajando en una experiencia que me resultó muy, muy enriquecedora, trabajando en los colectivos de autores.
para libros de texto de que son historia estos de Cuba. libros. ¿Qué son estos libros? Que usted escribió junto con otros autores. Exacto. Historia de Cuba, para nivel medio superior. Esto es para el preuniversitario. Ya está sustituido por otro valiosísimo texto que ahora está en la escuela. Y está Historia de Cuba, que es para quinto grado. Qué difícil debe ser, pero además el más bonito, ¿no? Y esta es Historia de Cuba de noveno grado. En todos trabajó Marta María. Cuando los estén leyendo, recuerden a esta mujer. Pero yo estoy pensando, a veces uno oye perfeccionamiento y cree que esa es la burocracia de la educación. Yo pregunto, ¿qué son los perfeccionamientos? ¿No hay demasiados perfeccionamientos que cambian demasiado las metodologías? No, para nada, Arlene. ¿Cuántos hay en realidad? Bueno, estamos abocados al tercero. Vamos a hacer el tercer perfeccionamiento de la educación. ¿Contando desde el principio de la revolución? Sí, es que el perfeccionamiento propiamente, es decir, el perfeccionamiento de los planes y programas de estudios de la educación se comenzó en la década del 70, es decir, es posterior incluso al momento en que se hace el primer congreso del partido, en que ya se han establecido y se han regularizado los planes de estudio en el país. De eso se habían venido haciendo tanteos y aproximaciones y finalmente se asume un perfeccionamiento que es un proceso de total revisión, análisis y adecuación de todo el Sistema Nacional de Educación. Le pongo dos preguntas. A ver, cuando se habla de perfeccionamiento, quiere decir, en el caso, digamos, usted dice que estamos abocados al tercer perfeccionamiento, obligados por la tecnología, por internet, por la computación, por los nuevos medios de comunicación. En parte sí, pero es más general que eso. Y en el caso de la historia, por ejemplo, para actualizar la caída del muro de Berlín, el fin del socialismo en Europa, etcétera, todas esas cosas. Claro, pero además es un principio pedagógico que aprendimos de Martí. ¿Cuál? La educación ha de ir a donde va la vida. Por tanto, en la misma medida en que esta vida se transforma y nuestra realidad de hoy no es la de los 80, ni es la de los 70, ni es la de la República mediatizada. Entonces, para que eduquemos al hombre, preparándolo para que viva en su tiempo, necesariamente tenemos que hacer perfeccionamientos continuos, momentos de corte, momentos de reflexión y de revisión de nuestro sistema educacional. Ya, yo pensaba a veces que tenía que ver con que alguien llegó y dijo, bueno, vamos a hacer las cosas diferentes. No, está dictado por la propia vida. Por la pedagogía propiamente. Antes que se me acabe el tiempo, porque tengo por ahí ya a mi invitado campesino de Cienfuegos, vamos a un álbum de vida y estamos viendo unas imágenes. Esta es su joven directora de Educación Provincial. Sí, Janet. ¿cómo no? Sí, casi una hija. Y ese es su tutor, ¿no? Y este es del mi tutor de tesis, el doctor Gustavo Deler, una maravilla de doctor, de joven estudioso que me condujo en el camino del doctorado. Ahí lo tienes, uno más joven que usted, así es la vida, y usted formó maestro. Sí. Vamos al álbum de Marta María, porque lo digo yo también, María Marta, es de Marta María. Quizás están esas fotos ahí, quizás están otras. Vamos a hablar hacia el final de todo esto. No hacen falta alas para hacer el vuelo. Sí. Recojo fondos para pobres de amistad y de sonrisa. Recojo cuanto haya de bien en lo que esconde tu camisa. Acepto cuanto pueda ser útil al coro que compongo. Siempre que quieras compartir un sueño ancho, largo y hondo. Bueno, me queda un minuto. ¿Cómo yo hago tantas preguntas que me quedan en un minuto? A ver, su esposo, que ya no vive, fue su compañero también. Fue compañero, fue también profesor,
en el quehacer educacional nos En el conocimos. perfeccionamiento. Sí, es decir, en el trabajo educacional. Tiene una sola hija, pero tiene muchos hijos, ¿no? Tengo una sola hija y tengo 3 sobrinas que son también mis hijas. Es decir, además de estudiar, estas 3 sobrinas... Estas 3 sobrinas también mis hijas. Además de estudiar y trabajar, usted ha sostenido una familia. Esta Esa es es su mi hija. hija. Bueno, termino ya. Ahí Esto es con usted, mi con hija. su hija. Termino ya con una pregunta que me angustia y a lo mejor me la toma mal o me la toma bien. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a la educación cubana? Que se anquilose y no se transforme para ponerse al nivel de su tiempo, o que deje de ser una educación para todos. Es decir, que se vaya... Ay, eso no. Por lo menos que yo no viva para verlo, ni usted tampoco. Ni yo tampoco. Lo mejor que le puede pasar a la educación cubana. Que logre transformarse para transformar a esa generación que está en las aulas y que necesitamos que sea un relevo brillante para los que hoy estamos. Yo pensé que me iba a decir, hay que subirle el salario a los maestros, porque todo el mundo habla de eso. Sí, y tendría que decirle, pues sí, hay que subirlo cuando se pueda, pero... No pero se han ido también demasiados maestros. Se han ido los que necesitaríamos que no se hubiesen ido. Se han ido, Arlene, pero yo soy de las que piensa que a veces hablamos mucho de los que se han ido y tenemos que hablar más de los que nos quedamos. Me parece muy bien. Y que vengan personas como usted, de los que se quedaron, de los que están ahí, de los que luchan y creen en la educación cubana, a los que les agradecemos. Por ahí hay un montón de medallas, no hablamos. ¿Cuántas medallas? La Rafael María Mendive, ¿por qué? Por educación, educadora de más de 25 años y ya me entregaron la Mendive. Después, por resultados... ¿Por la educación cubana? Un poco después ya tenía la Mendive y entonces es un reconocimiento al quehacer y sobre todo a los resultados. ¿La Pepito Tey? Es la de más alto rango, la otorga el Consejo de Estado, es un primer nivel de reconocimiento al que he podido llegar. Bueno, y bueno, por ahí no habló de la orden 23 de agosto también. O de algo que me gustaría decir. Sí. Yo aprecio, tengo en mi colección de distinciones, que tengo cosas muy lindas de la Sociedad Cultural José Martí, de mi propio territorio, pero tengo 2 cosas que me comprometen mucho con mi comunidad, con mi barrio, con mi escuela. Hija ilustre. Hija adoptiva de la ciudad de La Habana. ¿Pero cómo adoptiva si usted es habanera? No, para nada. ¿De dónde? Yo nací en Villa Clara, en pues sí. Remedios, y por allá saludos a una familia hermosa que todavía me queda por aquellos campos remedianos. Pero la ciudad de La Habana me hizo su hija adoptiva. Tengo esa placa que conservo con muchísimo amor, porque también amo la ciudad. Bueno. No seré la novia de la ciudad como Eusebio el novio, pero la ciudad de La Habana, pues por supuesto la he tratado de estudiar y de conocerla. Y aunque pueda parecer a muchos una verdad a medias, amo a la Lisa, porque la Lisa me ha dado mucho. Desde que era una niña de 8 años llegué a la Lisa, ahí estoy hoy. Y pienso que reposaré ahí, en el cementerio de la Lisa. Gracias por las lecciones que nos da esta mujer de la educación. Maestra de maestros, gracias por el ejemplo. Como hay cosas que se nos quedaron por decir, será en otra oportunidad y quién sabe si en otro espacio. ¿Quién sabe? Gracias, Marta. Un abrazo. A ti, Arlene.